Eh, bueno, pues voy a hablar de la artroplastia de columna cervical. Bueno, pues yo soy un residente de la alta especialidad de cirugía de columna en el Centro Médico ISEMIM Ecatepec, en el Estado de México. Y pues tengo el placer de iniciar pues hablando de un caso clínico. Vamos a ver varios en el transcurso de la ponencia. En este caso tenemos una paciente femenino, 48 años, sin ninguna comorbilidad y pues presenta un cuadro clínico de dolor cervical más radiculopatía derecha. Vemos esa imagen de resonancia en un corte axial y se le propone un tratamiento quirúrgico mediante una artroplastia cervical. Vemos aquí parte de la técnica, el implante, ya después de que se hizo el abordaje. Muy bien. Perdón, disculpe. Entonces, Ya, insértalo. Pero no metas tus manos. Pégale. Pégale. y pues un poco de la experiencia que se tiene en el hospital en cuanto a este tipo de técnicas. Y vemos estas radiografías, bueno, mediante el fluoroscopio, cómo ya está el implante colocado y pues los movimientos de la columna transoperatorios. Tanto en flexión, extensión y un poco de rotación. Y vemos cómo la paciente, pues en cuanto al resultado clínico, vemos que no hay restricción en el rango de movilidad y pues como te dije, también no hay sin dolor. ¿Ok? Y bueno, ahorita vamos a desarrollar el tema hablando primero de los antecedentes históricos. Como tal, en 1976, pues se implanta por primera vez lo que vendría siendo una artroplastía mediante un cojinete de bolas de acero inoxidable a nivel de columna cervical. una nota, la nota está aquí abierta, miren. Pero no puedo. Posteriormente, se tienen aproximadamente 20 años, 15, 20 años, en los que prácticamente no se realizó ningún tipo de cirugía cervical, ya que Fernstrom, que fue quien implantó en este año este cojinete vaya, pues reportó una alta tasa de complicaciones relacionadas con el dispositivo. Por lo mismo, pues se dio el auge de la función anterior y pues no se tuvo tanta práctica o experiencia con la artroplastia cervical. Es hasta la década de 1890, perdón, 1980-90, en el cual por medio de la artroplastia de disco lumbar, en la que empieza a ganar popularidad en Europa, pues resurge el interés por como tal esta técnica, pero a nivel cervical. Y es hasta el 2002 cuando aparece un primer informe sobre la artroplastia cervical moderna. ¿Ok? Esto con la premisa de que disminuiría o prevendría la enfermedad de segmento adyacente al mantener el rango de movimiento. Y del 2010 a la actualidad, pues empiezan a salir muchos ensayos clínicos aleatorizados en los que pues se muestra la superioridad de la fusión cervical con respecto a las técnicas de
de fusión cervical anterior. Es importante hablar de la biomecánica de la columna. Esta imagen, si se reproduce, vemos una resonancia dinámica en la cual, ponderada en T2, en la cual observamos cómo durante el movimiento pues son varios los rangos de flexo extensión, en este caso pues es plano sagital, pero vemos cómo durante la extensión en el segmento inferior C5, C6, pues tiende hacia la cifosis y incluso adoptando una posición sigmoidea si lo tomamos desde columna subaxial de C3 hasta C7. Estos son los rangos normales, pues no vamos a ahondar un poquito en eso. Lo que sí es importante es saber que la columna cervical pues es una combinación de varios movimientos, no es que solo sea flexo-extensión, llega a tener un cierto grado de rotación, cierto grado de flexión lateral, cada que nosotros hacemos el movimiento. En cuanto al origen de la enfermedad discal, pues ya sabemos que hay una predisposición genética, trastornos del aporte nutricional, de oxígeno, de estrés mecánico y envejecimiento, ¿no? Y pues que todos estos cambios se van a dar a nivel de la placa terminal y se van a terminar traduciendo en la degeneración como tal del disco, ¿ok? Thomson, en 1990, pues describe una clasificación morfológica en Journal of Spine. Va a ser un outset, por favor. Posteriormente firman, pues desarrolla su clasificación haciendo una comparación de la clasificación anterior, pero en resonancia con cortes ¿okay? De igual manera, tipo Modic, que fueron descritos en 1987 y clasificados después por el doctor Michael Modic, en los cuales pues vemos cómo normalmente en el grueso de los pacientes que tenemos, pues es más frecuente los cambios tipo 1 y tipo 2. En cuanto a la artroplastía cervical, pues las ventajas que tiene es que nos permite mantener una biomecánica de la columna. Como vemos aquí en la imagen, pues es importante tener en cuenta lo que es el balance sagital para, más adelante les voy a comentar cuál es la importancia de preservar como tal el balance dentro de los parámetros normales para evitar las principales complicaciones que se presentan. La artroplastia tiene la ventaja de que pues, mantiene el rango de movilidad del nivel operado. Está descrito que no presenta riesgo de degeneración del segmento adyacente. Tiene la ventaja de que el paciente puede regresar más rápido a sus actividades rutinarias y pues que no requiere una inmovilización externa. En riesgos potenciales, pues como todo procedimiento, puede haber una falla del implante con una posible parálisis, a veces por retropulsión del implante hacia el canal medular. Y también existe el riesgo de que el paciente persista con dolor. Y generalmente este dolor va a ser asociado o va a ser de origen facetario. Vamos a ver ahorita las contraindicaciones y cómo en la manera de lo posible que estadifiquemos bien a nuestro paciente, pues vamos a disminuir estos riesgos. ¿Ok? En cuanto a las indicaciones de la artroplastía cervical, pues en cuanto a las indicaciones por imagen, pues esta técnica va a estar bien realizada en discopatía degenerativa, firman 1-2, como viene aquí en la imagen, y o cambios tipo Modic 2 a nivel de las plataformas de las placas terminales de cada cuerpo vertebral.
y también pues que tengamos un espacio intersomático pues mínimo de 10 milímetros, ¿sí? Se dice que entre 10 y 15 milímetros pues es lo adecuado. AO tiene como tal también, describe sus indicaciones específicas, como lo es la radiculopatía atribuible pues a patología discal degenerativa. AO menciona 1, 2 o hasta 3 niveles. Ahorita más adelante voy a desarrollar un poquito este tema, ¿no? De cuántos niveles se pueden operar. También obviamente pues mielopatía secundaria, la degeneración discal. Evidentemente, una de las contraindicaciones, pues que los cambios espondilóticos no sean mayores, y AO pues igual describe que puede ser en 1, 2 o hasta 3 niveles en cuanto a la compresión medular retrodiscal, ¿ok? También que haya hernias discales o espondilosis en mismos niveles, hasta 3, pero que esté la condición de que haya movimiento en el segmento que se pretende operar. Evidentemente, pues, síntomas que se relacionen con los segmentos subaxiales y como tal falla en el tratamiento médico por lo menos a 3 meses, ¿ok? En el seguimiento de nuestros pacientes. AO también pues menciona sus contraindicaciones que pues son varias, que incluyen pues un deterioro severo de la altura del espacio intersomático, ya mencionamos menos de 10 milímetros, un paciente que tenga osteoporosis o que tenga alguna enfermedad metabólica que nos altere como tal la calidad del hueso, enfermedad de Paget, etcétera. Espondilolistesis de cualquier grado, está totalmente contraindicado este tipo de técnica. La artrosis facetaria es la principal contraindicación que se menciona. Obviamente un paciente pues, que de mayor edad, que no tiene ya tanta movilidad o está postrado, pues es una contraindicación para este tipo de tratamientos. La espondilosis severa, como lo mencioné anteriormente, la osteogénesis congénita, en la osificación del ligamento longitudinal anterior, y esto es asociado ya que pues presentar estos cambios pues es un factor de riesgo para la osificación heterotópica. Mielopatía por cualquier causa de compresión en el arco posterior o estructuras bueno, por detrás de la médula. El dolor axial como síntoma único y también infección cervical reciente, un paciente con obesidad mórbida que impida el abordaje cervical anterior, y pues también por lo mismo que a veces estos pacientes pues no nos permiten visualizar radiológicamente durante la cirugía, pues también sería una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita más adelante en la técnica que es muy importante hacerlo todo bien guiado por fluoroscopía, y que es muy importante el factor del cirujano, ¿no? Que sea una adecuada técnica, que nos apeguemos como tal a la técnica que está descrita. ¿Qué estudios de imagen vamos a requerir? Pues obviamente radiografías simples, los cuales nos van a permitir el balance sagital previo al tratamiento quirúrgico. La tomografía computarizada, pues útil para determinar el posicionamiento que va a llevar la prótesis, la superficie de la placa terminal para saber qué prótesis es adecuada. Ahorita más adelante voy a hablar de las características de cada tipo de prótesis, y vamos a ver cómo, pues, dentro de las diferentes marcas que hay, pues hay algunas de mayor superficie de contacto. Entonces es muy importante la tomografía para tomar decisiones. Y la resonancia magnética, la cual pues es súper importante para evaluar la estenosis central en caso de que haya, la estenosis foraminal, pero sobre todo para valorar las estructuras articulares posteriores, como en la imagen en las flechas nos permite ver del lado derecho de estas estructuras posteriores, vemos una importante
artrosis facetaria asociado también a una sinovitis importante. Entonces, un paciente que presenta estos cambios a nivel de estas estructuras, pues estaría contraindicado el realizar esta técnica. En cuanto a los implantes y la biomecánica, es importante saber el porqué de cada tipo de implante, ¿no? Se van a dividir básicamente en los dispositivos constreñidos, semiconstreñidos y no constreñidos. Como tal, ¿en base a qué? Pues la constricción es pues la estabilidad mecánica y dinámica que toleran este tipo de implantes, así como pues qué tanta limitación tienen en el arco del movimiento. Los implantes como tal, no constreñidos o semi-constreñidos, está descrito que permiten un movimiento más natural en el segmento que se está operando. ¿Esto por qué? Porque son dispositivos que tienen más de un segmento, perdón, un eje axial. Ajá. En cambio, los implantes constreñidos pues tienen un solo eje, como en la imagen A, en la cual vemos que al hacer la extensión o la flexión, pues nos van a dar nada más este grado, ¿sí? Pero, más sin embargo, pues la amplitud de movimiento se restringe solo a ese vector. En cambio, un implante semi-constreñido o no constreñido, como en la imagen B, pues además del movimiento de flexo-extensión, vamos a tener un movimiento de traslación, ¿sí? De hasta 10 grados, entre 7 y 10 grados. ¿Ok? La otra característica que tienen los implantes constreñidos es que a medida que el implante se mueve y trabaja junto con las facetas articulares, pues aumenta la tensión en estas estructuras, lo cual pues puede generar como tal sobrecarga mecánica hacia las facetas y generar un dolor facetario en el paciente ya posoperado. En cuanto a los tipos de implantes, pues voy a empezar a hablar específicamente pues de los implantes con los que más se tiene ya experiencia, ¿no? Y los que ya están descritos con más frecuencia en la literatura. El implante PCM, ajá, le pongo aquí estas cruces. ¿Por qué? Para saber qué tan bueno es el implante en cuanto a sus características generales, siendo pues 4 cruces un implante excelente, 3 cruces un implante bueno, 2 cruces un implante regular y una cruz un implante pues no tan bueno, no malo. Como tal, este implante es un implante no constreñido, como vemos en la imagen, está compuesto de 2 placas de aleación de cromo cobalto molibdeno, ajá, con un inserto de polietileno de molecular. Estas placas tienen un recubrimiento de fosfato de titanio y calcio que van a ayudar a la osteointegración, ajá, posteriormente, posterior a la cirugía. En un inicio, la fijación es mediante estas 2 hileras de dientes que presentan la superficie, ajá, lo cual pues nos va, el anclaje de este implante es mediante press fit, ¿ok? Y vemos cómo en el diagrama, este es un diagrama específico de este implante, al ser un implante no constreñido, pues tiene un rango de movimiento bastante amplio, además de la propia flexoextensión, pues vamos a tener una traslación de los 2 componentes del implante. Este tipo de implante, a estos implantes se les estudia también pues sus características como lo son el área de contacto, qué tanta altura hay, de qué tanto tamaño, de qué tamaños hay,
¿ok? Y también muy importante de qué tanta cantidad de hueso tenemos que sacrificar en cada tipo de implante, ¿ok? Este tipo de implante, pues, tiene una buena absorción como tal hacia los efectos del impacto. Sus componentes del polietileno contra la aleación del cromo cobalto, pues tiene una baja fricción articular y para colocarlo, pues se remueve una cantidad muy poca de hueso. Tiene una área de contacto bastante buena, ¿sí? Y como por sus características de ser un implante no constreñido, pues tiene un buen rango de movimiento, ¿ok? Y este implante pues está disponible en 3 tamaños, bien fácil, chico, mediano y grande. No hay como muchas opciones en cuanto a los tamaños. Otro implante, ProDisc, que en general pues no es un tan buen implante, es un implante constreñido, el cual consta de un diseño de bola casquillo eh, con las placas fabricadas en aleación de cobalto y cromo, ¿ok? Y estas placas pues tienen bueno, se le da un tratamiento con aerosol de plasma de titanio que va a promover como tal el crecimiento óseo. En un inicio, el anclaje se da mientras está dado por las dos quillas que tienen en cada una de los componentes de metal, ¿ok? Y posteriormente, pues ya la osteointegración se da con el plasma de titanio que tiene. Este implante no es tan bueno porque reseca bastante cantidad de tejido óseo, aunque tiene muy buena área de contacto, ¿ok? Lo malo de este implante es que en cuanto a la flexoextensión, pues sí está un poquito limitado, ¿ok? Y esta se fabrica en 4 tamaños. Como tal, la prótesis de Bryan, ¿sí? Es una prótesis, pues, en cuanto a sus características y su rendimiento, pues una prótesis regular. Consta de un núcleo de poliuretano ultracongruente que es diferente al polietileno de ultra alto peso molecular de la prótesis PCM, ¿ok? Tiene 2 placas terminales también de titanio con una configuración en concha. Si se fijan, tiene un anclaje en la parte anterior, bueno, un tope más bien, que nos va a evitar la traslación hacia la parte posterior, hacia el conducto como tal. Y pues esto mismo va a evitar como tal que haya una traslación posterior. Es un implante semi-constreñido y desafortunadamente en este implante, pues sí se tiene que remover también una cantidad importante de hueso. Su superficie de contacto es la más pequeña de todas las prótesis de las que voy a hablar. Ajá. Y esta se encuentra en 5 tamaños, ¿ok? Que va desde los 14 hasta los 18 milímetros. Vemos cómo en la flexoextensión pues nos da un rango máximo de movimiento de 11 grados y al ser semiconstreñido pues máximo nos puede dar 3 grados de traslación, ¿ok? El implante Prestige también es un implante pues regular en cuanto a en cuanto a su rendimiento. La primera generación era par metal-metal y constaba de una aleación de cromo cobalto con un diseño de bola y herradura, como se ve en la imagen. Este implante utiliza tornillos de bloqueo y por lo mismo hace que también se sacrifique bastante tejido óseo, ¿ok? Al ser no tiene como tal una cubierta que favorezca la osteointegración como los implantes anteriores que he mencionado. Y también tiene una poca superficie de contacto.
Posteriormente, pues ya se evolucionó a la Prestige LP, que pasó ya a una composición de cerámica de titanio con aerosol de plasma de titanio en los rieles para pues una fijación inmediata de los rieles y después una osteointegración. Este como tal es un implante constreñido y por lo tanto tiene un rango de movimiento bastante limitado. Cervidix, que es otro de los implantes, está compuesto por una aleación de circonio, aluminio y cerámica, lo cual pues le confiere características de alta resistencia. Es como tal un sistema de bola y una cavidad inversa, contrario a las anteriores que hemos visto. El implante, Iba a aspirar a ese hospital para medicina interna. Sí, el implante como tal sí, está chido. tiene hidroxiapatita que va a permitir la fijación al hueso. Como tal es un implante constreñido. También desafortunadamente pues sacrifica una cantidad considerable de hueso. Es una prótesis con una buena superficie de contacto, pero pues al ser un implante constreñido pues el arco de movimiento es bastante reducido, ¿ok? Y está también la prótesis Movice, la cual pues tiene cojinetes móviles, tiene estas placas con estas ranuras hacia el componente superior e inferior. Esta se articula como tal por un polietileno. Tiene una mayor amplitud de movimiento, es un implante no constreñido y también pues las placas terminales están cubiertas de plasma de titano e hidroxiapatita. ¿Ok? En esta tabla como tal se describe por categorías qué tan buena es la prótesis con respecto a el disco cervical nativo, ¿ok? Siendo las que tengan más cruces las que van a ser mejor en cuanto a al rendimiento en cada característica. Entonces, podemos decir que acorde a la evaluación que se le realizó a estas prótesis, podríamos, como viene en la tabla, podríamos decir que las que tienen mayor sí, rendimiento en cuanto a cada característica, pues sería la PCM, probablemente en segundo lugar la ProDis y la Prestige, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda en cuanto a los implantes. Continuamos entonces. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues no voy a ahondar como tal en cuanto al abordaje y las complicaciones, porque pues ya se dio una excelente ponencia en la sesión pasada. Entonces, pues nada más generalidades de la técnica quirúrgica. Pues el paciente hay que hacer una tracción de los hombros en decúbito dorsal con una elevación de la mesa de 30 grados, que nos va a permitir disminuir el sangrado, ¿sí? Y hacer más accesible el cuello. Fijar la cabeza es muy importante, evitar rotaciones durante el procedimiento. ¿Por qué? Porque eso va a ser muy importante en cuanto a la colocación del implante, en cuanto al plano coronal, no solo preocuparnos por el plano sagital. Como tal, pues se hace un abordaje de Smith-Robinson, se llega hasta, como decíamos, una altura mínima de 10 milímetros es un requisito indispensable. Es importante desbridar bien las plataformas vertebrales con una resección moderada de los osteofitos anteriores. Obviamente, como habíamos mencionado, parte de las indicaciones de esta técnica es que sí puede haber cambios espondilóticos, pero pues no pueden ser severos, ¿ok? Deben de ser leves. Y pues la colocación del implante siempre tiene que ser con bajo distracción, ¿ok? Y antes de la colocación del implante, pues se debe tener una distracción simétrica y paralela, ¿sí? Donde estaba el espacio discal, ¿ok?
Obviamente, siempre liberar el foramen de manera bilateral y restablecer la altura normal del disco, siempre bajo guía fluoroscópica. Y es muy importante alinear el centro de rotación de cada segmento, tanto en el plano coronal y sagital. Y esto es muy importante, sobre todo cuando hacemos artroplastía de 2 o más niveles. Este es un video con la técnica quirúrgica más, en este caso, de la prótesis ProDisc. ¿Okay? Vemos cómo pues, se pone de manera paralela los distractores para poner el sistema de distracción. Se coloca y se hace la disectomía, ¿ok? Ya en caso de que haya osteofitos del margen anterior de cada placa terminal, pues la resección mesurada, ¿ok? Posteriormente, con este instrumento, pues se amplía el espacio intersomático y se asegura como tal con el distractor, con el sistema de distracción. Aquí estamos, pues, regresando a la altura del espacio intersomático previo y pues empezamos a pasar pues los expansores, ¿ok? Vemos aquí pues cómo este sistema tiene este pequeño aditamento para nosotros poder profundizar un poco sin obviamente invadir el canal medular y pues posteriormente ya se coloca el implante, ¿no? Pues como se ve, teóricamente pues no es tan difícil la técnica, ¿no? Aquí lo importante es seleccionar bien al paciente y seleccionar el implante que el paciente requiere, ¿ok? Y pues, como se mencionó, se pone el implante con distracción, el control radiológico transoperatorio y posteriormente pues la liberación ya de la distracción. ¿Ok? ¿Qué resultados nos da la artroplastía cervical? Pues vamos a ver que en cuanto a enfermedad de 1 o 2 niveles, la artroplastía como tal es equivalente a cualquier tipo de fusión cervical anterior cuando hablamos de la mejoría neurológica. Obviamente eso depende pues de liberar bien el foramen y demás, ¿ok? Pero vemos que la artroplastía es superior si la comparamos con cualquier procedimiento de fusión anterior en cuanto a la tasa de reoperación, ¿ok? Eso en enfermedad de 1 o 2 niveles. Enfermedad de 3 niveles también está bien indicada, ¿ok? Pero cuando la patología está bien definida, ¿ok? Y que estos niveles no presenten pues ninguna característica que contraindique el procedimiento en enfermedad de 1 o 2 niveles, ¿ok? Y lo que sí se ha visto es que hay una alta posibilidad de falla mecánica cuando se hace cuando hay una artrodesis previa, superior o inferior a la adyacente. Esto pues también por pacientes que presentan todas estas características que contraindiquen este tipo de procedimientos. ¿Qué dice la evidencia en cuanto a la artroplastía cervical multinivel? Bueno, en esta revisión sistemática, ¿sí? En 2017, pues tomaron 14 estudios en un periodo de 11 años en los que pues evaluaron la artroplastía cervical multinivel, ¿ok? Y lo compararon con pues fusión cervical anterior y vieron que pues es una buena alternativa a este tipo de técnica cuando se le dio seguimiento posteriormente a cada paciente 5 años después de la cirugía.
Se dice que ellos encontraron que la cirugía cervical anterior multinivel se asocia con mayores tasas de complicaciones locales, en comparación con las cirugías de un solo nivel. Sin embargo, pues no pareció afectar el resultado ni afectar el rango de movimiento en estos pacientes durante este periodo de seguimiento que se los dio. Por lo tanto, pues sí hay buena evidencia en las que la artroplastia cervical multinivel pues está bien indicada. ¿Ok? ¿Qué otras complicaciones se han descrito? Pues, aquí vamos a empezar a hablar de complicaciones. Como tal, pues no se ha reportado en la literatura cirugías de revisión por infección, lo que comentaba el doctor la clase pasada, la ponencia pasada, que pues el cuello pues se defiende bien, ¿no? En cuanto hablamos de infección. El desgaste y la osteólisis de los componentes pues es muy similar a cualquier otro tipo de artroplastia de cualquier otra articulación de la economía, ¿ok? Y pues obviamente una complicación catastrófica pues era la retropulsión hacia el canal espinal, eso pues por una mala fusión, ¿ok? Del implante. Una complicación muy importante es la osificación heterotópica, ¿ok? Se ha descrito una prevalencia entre el 20 y el 70%, y que este riesgo aumenta con la instrumentación multinivel hasta en un 75%. Y la tasa de aparición de esta complicación disminuye hasta el doble cuando utilizamos AINES de forma rutinaria posoperatoriamente. En cuanto a las tasas de cirugías de revisión, pues han sido iguales o menores en cuanto a la comparación con la disectomía con fusión anterior. Aquí agregué unos ejemplos de los grados de osificación heterotópica. No vamos a entrar en detalle, pero vamos a ir viendo cómo en cuanto más es el grado, pues menos movimiento va a haber, llegando en el grado 4 hasta la fusión segmentaria. ¿Ok? En el grado 1, pues todavía hay preservación del espacio con cierto grado de movimiento. Lo que sí vamos a ver es que va a ser más frecuente la osificación heterotópica cuando hacemos artroplastías de niveles. En este journal de Europa tomaron una serie de 65 artroplastías con la PRODIG-C y le dieron un seguimiento a 4 años. Vieron que en estos, sobre todo en los 2 primeros años, encontraron hasta un 45% de los pacientes con una osificación heterotópica grado 3, que pues esto disminuyó notoriamente pues la función y la motilidad en ese periodo. También encontraron que un 18% de estos pacientes pues presentaban una osificación grado 4, ¿ok? Con una fusión pues completa del espacio, o sea, ya sin nada de movimiento. Y más sin embargo, en el seguimiento hasta los 4 años, vieron que esta osificación se dio como tal, o encontraron una tasa de osificación del 9.1%, y que en este seguimiento a los 4 años no hubo como tal consecuencias clínicas, y que hasta el 92% de los de cirugía en caso de que lo requirieran. ¿Qué pasa con la enfermedad del segmento adyacente? Pues la degeneración, la enfermedad del segmento adyacente es una degeneración suficientemente grave como para causar síntomas clínicos o que el paciente requiera una intervención quirúrgica. ¿Ok? Hay una incidencia informada de hasta el 92%, y pues esto aparece por encima o por debajo del segmento fusionado.
analizaron en este ensayo clínico aleatorizaron 93 pacientes con enfermedad discal degenerativa de 1 o 2 niveles y encontraron que un seguimiento también a 4 años aparecía la enfermedad del segmento adyacente hasta en el 16% de los pacientes con artroplastía cervical y con una tasa similar del 18% en pacientes con fusión cervical anterior. ¿Ok? Ellos comentan que el riesgo de desarrollar la enfermedad del segmento adyacente es equivalente después de ambos procedimientos cuando se le sigue a pues 4 años en promedio. Es importante, como les comenté anteriormente, evaluar también el balance sagital, pero esta evaluación en cuanto a qué, en cuanto a la asociación con estas dos, que son las dos principales complicaciones, segmento adyacente y osificación heterotópica. En este artículo que encontré de los japoneses, del 2020, ellos buscaron la asociación del balance sagital cervical con estas dos complicaciones usando la prótesis Prestige LP, que como ya hemos visto era como la evolución de la Prestige. En cuanto a este tipo de temas, pues como que no hay mucha evidencia, no, esa relación no está como tal del todo clara, pero pues ellos concluyen que una alineación sagital cervical es importante para prevenir ambas patologías después de la artroplastía. Como vemos en el esquema, el eje vertical sagital, que es la línea en rojo, pues ahí están los parámetros normales. Obviamente ahorita en esta imagen no se puede saber porque no tengo como tal una escala de cuál es la relación, pero sí se pueden medir como toda la lordosis cervical y el slope de T1, ¿ok? En ambos, pues es de 30 grados, lo cual pues está dentro de parámetros normales. Entonces, ellos concluyen que tener imágenes posoperatorias con balance sagital en rangos normales va a disminuir el riesgo de padecer tanto enfermedad del segmento adyacente y como osificación heterotópica. Principalmente ellos describen que una lordosis cervical disminuida va a ser un factor de riesgo para la osificación y una lordosis segmentaria, que son las líneas en naranja, y el slope de T1, que es el ángulo en color verde, disminuidos va a ser el principal factor de riesgo para hacer enfermedad del segmento adyacente. ¿Y qué pasa con la artroplastía cervical híbrida como tal? Es como tal un procedimiento en el que se puede realizar un reemplazo de disco de un nivel con un dispositivo o más dispositivos de fusión cervical en el segmento adyacente cercano lesionado, ¿ok? Como tal, están descritas estas contraindicaciones. Las indicaciones como tal son, como aquí lo describen, es por cada segmento son las mismas indicaciones que cuando se realiza un segmento único. Más sin embargo, aquí lo importante son más bien las contraindicaciones. Una deformidad con hipercifosis o hiperlordosis, los dos extremos, vaya. Como tal, alergia conocida a cualquier componente de los implantes. Una inestabilidad cervical documentada, en el segmento adyacente en cualquier nivel, más de 3.5 milímetros de traslación en el plano sagital o una angulación de más de 20 grados también en el plano sagital. Paciente con antecedente de osificación heterotópica totalmente contraindicado y también el antecedente de una fusión anterior fallida en el nivel propuesto para la artroplastía.
Ellos estudiaron sus pacientes y proponen esta clasificación basándolo en dos grupos generales y cada uno en 4 subtipos, en los cuales en los tipo 1A vemos cómo utilizan en color azul como tal 2 fusiones y una artroplastía cervical en el segmento superior. En el tipo 1B, nuevamente 2 fusiones con la artroplastía intermedia entre cada uno de estos segmentos. En el tipo 1C es lo inverso al tipo 1A, o sea, 2 fusiones, pero con la artroplastía inferior A. Y el tipo 1D, que sería 2 fusiones, no se opera el segmento adyacente superior, más sin embargo se realiza la artroplastía del siguiente nivel, digamos, se brinca un nivel, ¿ok? Y luego el tipo 2, que también se subdivide en utilizan, por el contrario, 2 artroplastías cervicales y una fusión. Como vemos aquí en la A, pues la fusión inferior a las artroplastías, en la B, la fusión intermedia a las artroplastías, en la C, pues lo contrario a la 2A, y en la tipo D, una fusión junto a una artroplastía y nuevamente pues se brinca un nivel, ¿ok? Esto, ellos pues en cuanto a sus resultados vieron que la artroplastía de 3 niveles pues puede producir una tasa de recuperación más rápida y resultados radiológicos superiores. Ellos en este artículo, además de que clasifican a todos los pacientes que estudiaron en estos subtipos, también hacen una comparación contra la fusión cervical anterior sola, ¿no? Sin artroplastía, ¿ok? Y vieron que las ventajas fueron más notables en el grupo de tipo 2, que repasando, pues son dos artroplastías y solo una fusión. En cualquiera de los subtipos vieron que las ventajas en cuanto a la preservación del rango de movimiento y de la conservación del balance sagital, pues fue mejor en este grupo de pacientes que ellos estudiaron. Y bueno, no sé si hasta aquí alguna duda para pasar a un par de casos clínicos. Si gustas, termina la ponencia y ahorita ya las dudas al final, Reyes, por favor. Sí, ok. Bueno, aquí este caso clínico, pues un paciente masculino como tal, que fue sometido a una fusión anterior de C5-C6 con una caja PIC con ancla, ¿ok? Más sin embargo, 2 años después, el paciente incrementa la intensidad del dolor y pues inicia con radiculopatía de la extremidad izquierda. Como vemos en la imagen, pues aparentemente tiene un buen balance sagital, más sin embargo, pues no tiene ninguna contraindicación para que se le pueda realizar una cirugía híbrida. Por lo tal, pues el paciente fue candidato a una artroplastía cervical híbrida de C6, C7 en un segundo tiempo quirúrgico. Entonces, el paciente, pues, resultados a los 3 años después de seguimiento, pues tuvo un adecuado rango de motilidad y desapareció el dolor. Entonces vemos cómo tiene pues un bastante buen rango de movimiento en flexo-extensión, rotación, ¿ok? Por hacia abajo, bueno. Y pues todo esto pues pues con un buen resultado a los 3 años de seguimiento. Así. Igual inclinación lateral, pues. ¿Cuánto tiempo lleva de operado? Yo creo que voy para 3 años. Otro ejemplo de
de cirugía multinivel, vemos cómo pues este paciente presenta varias características, lo cual no lo hacían candidato a este tipo de cirugía. Empezando pues por los cambios radiográficos imagenológicos en resonancia que tiene, ¿ok? Y como lo vemos aquí en el posoperatorio, es muy importante ya cuando trabajamos 2 o más niveles, tener una correcta alineación de los implantes sobre la línea media en el plano coronal, y evidentemente pues eso va a traducirse en una mejor alineación sagital y en una mejora en cuanto al balance como tal sagital, como lo veíamos en los ejemplos anteriores. En conclusión, pues la artroplastia cervical pues ha demostrado pues ser equivalente o superior a la fusión cervical, esto en enfermedad de 1 o 2 niveles. Está habiendo más experiencia en cuanto a la cirugía de 3 niveles o la cirugía cervical híbrida, la cual pues ofrece una excelente opción quirúrgica y pues se está demostrando que también es una alternativa segura y eficaz para enfermedad discal degenerativa multinivel, ¿ok? Pues la evidencia contundente de que se reduce la enfermedad del segmento adyacente y sobre todo las tasas de recuperación subsiguiente. Y siempre bien importante no olvidar que la principal contraindicación para esta técnica pues es como tal la enfermedad facetaria, ¿ok? Pues nada más. No sé si tengan alguna duda o comentario. Pues yo creo que sí va a haber bastantes, ¿no? Ahí es un tema de bastante importancia. Pues primero, no sé si alguien tenga algún comentario más o preguntas para el doctor, algún comentario de su experiencia en artroplastia cervical. Sí, con todo gusto. Está con nosotros el doctor Gustavo Vera. Gustavo Vera. No nos escucha o no está, porque aquí aparecen como que sí está con asistencia. Doctor Sosa. Y dígame, Doc. Sí, ¿alguna pregunta que quiera hacer el público? ¿Alguien tenga algún comentario? ¿O si tiene alguna experiencia? ¿O hay algo que les llame la atención? ¿O cómo podemos abordar un caso para un paciente con artroplastia cervical? Bueno, pues les damos la palabra, a ver quién quiere. Si no, para yo hacer algunas preguntitas que tengo por ahí. Doctor Guato, ¿alguna pregunta que tenga para el doctor o algún comentario? Está el doctor Rodrigo Ávila, Ricardo Ortega, ¿alguna preguntita? Saúl Solorio, Deza, hay varios conectados. Buenas noches, ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. ¿cómo está? Bueno, mucho gusto con todos, buenas noches. Es un tema interesante y mi pregunta es, tengo entendido que una de las indicaciones que pusieron al inicio para artroplastía fue que el paciente no tenga clínica de dolor axial, pero sin embargo, en el último caso que presentó, tengo entendido que el paciente presentaba radiculopatía más dolor axial. ¿Cuál fue el motivo, la decisión que les llevó a colocar la artroplastía? Realizando ya bien la anamnesis, el dolor no era de origen como tal facetario. En cuanto a esas contraindicaciones de dolor axial, se refieren a ese tipo de dolor, a ese dolor
mecánico por la inflamación de las facetas. Entonces se descartó que fuera de origen facetario. Más bien dolor pues Ok. axial, pero discogénico. Ok. Entonces, en un dolor discogénico sí se podría proponer una artroplastía. Sí, de hecho es una de las indicaciones. Ok. Sí, que sea dolor, o sea, puede haber dolor axial, pero de origen discógeno, sí está indicado. Pero sí, evaluando obviamente la resonancia, están los cambios artrósicos, por mínimos que sean, y esto nos está dando sintomatología, sería una contraindicación para este tipo de técnica. Ujú. Listo. Muchas gracias, doctor. De nada, a usted, doctor. Eso es muy importante, Reyes, eso que pregunta, debido a que el dolor axial no es una contraindicación absoluta, pero sí está documentado o sea, que en la artroplastia no va con el dolor axial, pero bueno, ya lo comentas perfectamente tú. Mira, en cuestión, para los residentes que están acá y para los neurocirujanos jóvenes, ortopedistas jóvenes y columnólogos jóvenes, vaya, eh, ahorita hay mucho estudio en fase prospectiva. Primero, punto número uno, las prótesis de las que hablaste, las primeras son en fase 1. Casi todos los estudios están hechos hasta la actualidad en prótesis de fase 1 y comparados con caja placa. Eso es algo bien importante de entender en los artículos y tener la paciencia de analizarlo como tal. Están la gran mayoría comparándose las fusiones y las artroplastias con caja placa. Ese es algo bien importante. No se están comparando, ahorita están en los prospectivos, hay unos muy fuertes que vienen, que están comparando las artroplastias con las cajas intersomáticas bloqueadas con tornillos, que va a cambiar unas vertientes por ahí. Y la otra cosa, en la actualidad, no hay una evidencia alta para hacer unas artroplastias multinivel. Yo la verdad, por los artículos leídos y pues aunque sea la poca experiencia que tengo y lo que se ha hablado en los foros, están yendo a hacer estragos las artroplastias multinivel, 3 niveles. Pues bueno, si se gustan atrever, pero la recomendación es hasta el momento, una recomendación alta es no realizarlas. Y entre menos niveles, un nivel es perfecta cuando está bien indicado, a excepción de las contraindicaciones que decía el doctor Reyes. 2 niveles todavía, en los 2 niveles, pues la verdad es de que con un nivel fusionado no van a hacer una restricción en el movimiento de ningún tipo y podrían perfectamente hacer un hibridaje. El hibridaje es una chulada de cirugía, o sea, ¿y dónde decidir poner la artroplastia? Pues obviamente si se lo permite el paciente como tal, poniéndolo en el segmento de arriba. Recuerden que el segmento que más segmento adyacente es el suprayacente. Eso también ya está muy documentado. Entonces, son algunos de los comentarios y me parece que hay una pregunta. Perfecto. El doctor Gustavo Quevedo quiere hacer una pregunta, un comentario. Adelante, doctor, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecido con la creación de este grupo. Me parece una oportunidad muy buena para todos los neurocirujanos que tenemos poco tiempo de haber egresado, y para aquellos que están en formación. Yo quiero hacer un comentario en base a la poca experiencia, quiero dejarlo muy en claro, poca experiencia, acá en la ciudad de Guadalajara, en el grupo neuroquirúrgico con el que participo. Cuando abordamos cirugía de columna, independientemente sea un nivel, 2 niveles, algo que siempre nos ha otorgado un muy buen éxito es poder hacer una muy buena descompresión hacia la parte posterior del nivel. ¿Por qué hago este comentario? Porque hemos visto algunos casos donde la cirugía fallida de columna cervical, pues está muy bonita la placa, 2 niveles muy bonita la prótesis, pero no se logra una descompresión posterior. Yo creo que eso no es que garantice, pero sí pudiera otorgar un muy buen éxito para la cirugía, haber logrado hacer una descompresión, que yo creo que es parte o puede ser parte de esta plática, porque sí hemos visto que queda dolor
cuando no se ha logrado una descompresión posterior, independientemente de la prótesis que se utilice, la biomecánica que le otorgue la placa. Yo creo que eso sí es muy importante y que quede muy claro, porque a veces eso no se logra hacer. Por más que se evalúe el contexto del paciente, yo creo que eso sí, sí deberíamos de puntualizarlo muy, muy, muy bien, porque soy honesto, antes de entrar de lleno con este conocimiento de la cirugía de columna, yo solamente creía que con colocarle la prótesis era más que suficiente y no. También hay que hacer eso y creo que es importante. Es solamente el comentario que me gustaría anexar y agradezco mucho la plática por parte del doctor Reyes. Doctor Gracias. Gustavo, aprovechando ese tema tan importante de verdad, usted, ¿cómo nos aconseja, cómo aconseja a todo este foro realizar la descompresión posterior, el osteofito posterior? Bueno, yo mi recomendación es directamente con el microscopio, pero usted drila, no drila, mete nada más Kerrison pequeñas o hace un drilado posterior microquirúrgico, ¿cómo lo hace usted? Buena pregunta. Mire, la experiencia que nosotros tenemos acá, no utilizamos drilado, utilizamos el instrumental quirúrgico por las Kerrison. Ya llegando a la parte anterior de la columna cervical, pues nos guiamos por el músculo coli, y ahí hacemos nuestra ventana y vamos haciendo el retiro del disco con pinzas Kelly, y hasta en la parte posterior del ostrofito, ya ahí guiado con el microscopio, ya localizamos el ligamento posterior, hacemos una apertura del mismo hasta que vemos la dura madre, y por debajo utilizamos a veces unas cucharillas, pero siendo muy, muy, muy cautelosos con la manipulación hacia la médula, porque hay a veces que se mete un poquito el disco sobre por debajo de la plataforma, y es prácticamente la forma en que nosotros lo abordamos por acá, pero al final con control fluoroscópico nos damos cuenta de que efectivamente hayamos hecho la adecuada descompresión, y como lo mostró el doctor Reyes en una imagen, que quede prácticamente el canal para dejar la caja. Es la forma en que lo hemos hecho acá y nos ha dado buenos resultados. Perfecto, doctor, muchas gracias. El doctor Guerrero tiene una pregunta. Adelante, doctor. ¿Qué tal, doctor Sosa? Buenas noches, les saluda Miguel Guerrero de la Ciudad de México. Respecto al comentario que nos hacía hace un minuto, donde decía usted la posibilidad de poner una prótesis en un solo nivel y que da muy, muy buen resultado. Y previamente haber escuchado que la restricción del movimiento con la artrodesis con caja no restringe el movimiento clínico del paciente absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿qué fuera de la posibilidad de desarrollar un segmento adyacente tras una artrodesis, qué le llevaría a usted a preferir una prótesis de disco en un nivel versus la artrodesis? Bueno, aquí definitivamente de acuerdo a indicaciones y contraindicaciones que tenemos que poner primero qué tipo de paciente es, qué calidad ósea tiene, si hay artrosis o no hay artrosis, que eso lo comentaba muy bien el doctor hace un momento Reyes. Si hay artrosis, definitivamente no es candidato, aunque sea un nivel, no es candidato a una artroplastia, doctor, al menos es lo que se cita. No lo hago absolutamente. Cuidadoso con el dolor axial, porque si no van a continuar con dolor axial, van a continuar con dolor en el cuello. Si es un paciente con tendencia a la osteoporosis, es una prótesis que se va a ir, y dependiendo también, obviamente, lo económico para este tipo de situaciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempo, ojalá y residentes se interesen en preguntar. La verdad es de que esto es totalmente, pues, para aprender algo el día de hoy. El doctor Reyes ha dado una excelente ponencia, entonces aprovechenlo, por favor. El doctor Martínez Silva, adelante, doctor, por favor, la pregunta para el doctor Reyes.
¿Qué tal, doctor Sosa? Buenas noches, mucho gusto. Javier Martínez, ortopedista, actualmente R5 de Cirugía Columna Hospital General de México. Doctor Reyes, tengo una duda ahí con base a lo que usted presentó, la casuística de su hospital y la experiencia que tienen con cuál sería el mejor método que recomiendan de imagen para valorar la artrosis facetaria, ya sea que pidan siempre tomografía, que yo considero pues que es el mejor estudio para ver la artrosis facetaria y los cambios, o si ustedes prefieren a lo mejor la resonancia o rayos simples. Muchas gracias. Bueno, nosotros preferimos la resonancia, ¿ok? Acorde a la clasificación de Patria, que nos dice, pues, los 3 estadios en los que podemos encontrar una artrosis facetaria. Aunque originalmente pues, se describió en columna lumbar, pues es aplicable a la columna cervical. Entonces, sí, tomografía, definitivamente, pues para evaluar se puede decir que para la planeación preoperatoria, ¿ok? Tamaño del implante, el tipo del implante por el tamaño de superficie y que va a tener de contacto. Pero si hablamos de descartar o no la artrosis facetaria, definitivamente la resonancia magnética. Perfecto, doctor. Otra duda que me surge ahí, nada más en artrosis grado 1 con base a la clasificación lumbar o también en 2. Y la colocan en tipo 2. ¿Cómo, perdón? Es que hay un poquito de ruido. Listo, ya silencié. Comentabas que están aplicando la escala de artrosis facetaria lumbar a cervical y mi duda es, nada más en tipo 1 están colocando, si es tipo 1 sí la colocan o también en tipo 1, tipo 2 le hacen artroplastia de disco. O sea, a partir de cuál toman el punto de corte, porque pues la evidencia es muy subjetiva, no te dice que si no tiene cambios severos de artrosis, Sí, pero claro. pues también subjetiva. Ajá, sí, es muy subjetiva, pero cualquier grado de artrosis es ya contraindicación. Ahí más bien, o sea, Ok, doctor, muchas gracias. Ajá, ok, de nada. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Puedo hacer una consulta? Claro, claro. Yo quería consultar con respecto, soy Alejandro Bejarano, quería consultar con respecto al follow-up que tienen ustedes en la colocación de estos dispositivos. ¿Cuánto tiempo lo siguen? Porque una de las críticas que tienen la colocación de estos dispositivos de reemplazos de disco y similares es que a nivel mundial el follow-up es muy corto, entonces eh, se presenta como una de las críticas fuertes a estas técnicas, en donde si uno analiza el ACDF clásico versus esta técnica, no encuentra diferencias significativas a largo plazo, Largo plazo. salvo si la preservación de la biomecánica, de la movilidad. En promedio, Sí. 3 años, 3 a 4 años. Claro, que es más o menos lo que se estima en las series mundiales, y justamente es una de las grandes críticas a esto, que el follow-up es muy, muy bajo. Sí, así es. O sea, en cuanto a seguimiento a largo plazo, se ve que las tasas de resultados son bastante similares en cuanto a la artroplastia versus la fusión anterior Ujú. a largo plazo. Pero sí, o sea, los mayores cambios en cuanto a beneficios son en los primeros años. Claro. Ujú. Excelente pregunta del doctor
Claudio Bejarano, se me hace muy importante porque una de las cosas que tenemos que considerar es precisamente la cuestión biomecánica de la columna cervical, porque ya hay estudios biomecánicos que entre 30 y 50 millones de ciclos equivalen generalmente a 500 movimientos del cuello en una hora. Entonces, ¿esto a qué equivale? Que nosotros tenemos que hacer hasta un seguimiento aquí en México o en estudios que hemos realizado, hay unos que hacen cortes a 1 año, 2 años, 2 años, pero lo ideal que tienen esa perspectiva futura es que a 20 años puedas hacer un análisis de cómo se está comportando esa columna cervical con la prótesis. A mí me tocó la oportunidad, yo creo que, no sé a ustedes, pero a mí me tocó cuando llegó la prótesis a México. Y llegó Prodige, llegó Discoserv y después llegó Prestige. Y los hospitales en México, los únicos que tenían del gobierno federal, eran los hospitales de Magdalena de las Salinas, Lomas Verdes, y por ahí empezó el Instituto Nacional de Rehabilitación con el doctor Reyes Sánchez. La verdad es que fue una cosa que no teníamos en cuenta en aquel tiempo, apenas está saliendo lo que hablan los japoneses sobre el balance sagital de la columna cervical, porque para poder instaurar un implante, o como ya lo decían, hacer una buena descompresión, sobre todo por la parte posterior, o los osteófos, quitarlos con drill o con cucharillas, pero si hace una buena descompresión y una buena estabilización, fusión o no fusión o hibridación, esa va a ser el resultado de una buena selección de cada paciente en particular. Y precisamente México invitó a Pimenta de Brasil, a Bersuski de Argentina, y tuve la oportunidad de ir a ver al doctor Rosito a Argentina y a un hospital italiano para la Discoserv. Creo que hablar sobre artroplastía cervical es un tema que hemos dejado en México, no sé si sea por los costos o porque, digamos, la técnica que ya está descrita y la habilidad del cirujano, esto sea un parteaguas con relación a la hibridación, o muchos prefieren la fusión, ¿no? Pero creo que lo que buscamos en los cirujanos jóvenes o en ustedes que están escuchando es poder plantear si vale la pena seguir haciendo la famosa fusión con las cajas, con tornillos, para darle esa estabilidad, pero tenemos riesgos a futuro con los problemas heterotópicos o con la lesión del segmento adyacente o con una cifosis o con mayor envejecimiento de la columna cervical. Apostarle a la artroplastía es un reto que deberíamos de tomar, no sé si fue por costos, por presupuestos, pero en el gobierno francés nosotros conocemos a un médico mexicano que está en Lyon, es jefe de servicio de columna vertebral, y para que él pusiera una prótesis, platicaba con él que tenía que pasar por el comité administrativo del hospital por el costo que tiene una prótesis, ¿no? Entonces, pacientes jóvenes, pacientes que tengan, inclusive hasta hagan deporte, no hay problema en poner la prótesis. Precisamente es eso, ¿no? La libertad, o que tengamos una columna más flexible, tengamos esos rangos de movimiento que nos piden a 6 grados en flexión y 3 de traslación o de movimiento lateral, pero sí tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo en México, el futuro de la prótesis, y creo que ahí está en la mesa, o sea, esa parte bonita o importante de buscar una biomecánica mucho más estable, que no se pierda el rango de movimiento, y lo que buscamos siempre es esa estabilidad y libertad, como lo decían algunos maestros que conocí después de que vivimos esa experiencia cuando llegó la prótesis a México. ¿Cómo ves, Sosa?
Sí, maestro, adelante. Hay una pregunta aquí del doctor Pacheco, de Trauma y Ortopedia de Toluca. Comenta, ¿existen criterios para una correcta selección del tipo de prótesis en cuanto a tamaño, corte, altura, coeficiente de fricción en el caso de metal-metal? Y si al solicitar son por tamaños o se planifican. Reyes, ¿gustas contestar por favor la pregunta del doctor Pacheco? Claro, no hay como tal criterios, vaya. Tienes que estadificar primero bien a tu paciente, o sea, todo va a partir del paciente, de qué tiene. Si tiene cualquier contraindicación de las que ya se mencionó, pues obviamente se descarta, ¿sí? Se busca otra técnica. Ahora, ¿es candidato? Sí. ¿Qué tanta calidad ósea tiene? ¿Qué tanto, como ya vimos, segmento C5, C6, mayor amplitud de movimiento de toda la columna subaxial, ¿ok? Entonces, por eso tienes que hacer radiografías, tomografía para hacer la planificación preoperatoria y pues se puede decir que esta es una buena guía para saber qué implante le puedo poner a mi paciente, ¿sí? Ya vimos el rendimiento que tiene cada implante en cada subtipo o en cada característica en cuanto a fijación, restricción de rango de movimiento, el propio tamaño del implante o la altura y la superficie de contacto y qué tanto hueso puedo o no sacrificar. Básicamente es jugar con esta tabla, pero no hay así como, o sea, todas las fichas técnicas de las prótesis van a decir prácticamente lo mismo. Sí, Nada doctor más quisiera Pacheco. agregar ahí un comentario de lo que dice el doctor Reyes. Hay 3 parámetros que tenemos que considerar para poder seleccionar una buena prótesis, ¿no? Uno es el anclaje, que puede ser con quillado, puede ser con tornillos o macrotexturas, que va a ser la parte del recubrimiento con hidroxiapatita, fosfato tricálcico o cromo cobalto. Esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta, el tipo de anclaje de la prótesis. La otra son los pares de fricción. ¿A qué me refiero? Es metal polietileno, metal-metal, cerámica polietileno o cerámica, como las prótesis de cadera o de rodilla que pones una cerámica y pues los ciclos en años, generalmente, como hablaba el doctor Bejarano, tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo porque las cerámicas o la zirconia tienen características que son superiores a las que las estaba comentando y obviamente las restringidas, semirrestringidas o las que no están restringidas. Pues yo prefiero las no restringidas porque voy a tener mayor grado de movimiento en flexión, hasta 6 grados, y la parte lateral hasta 3 grados, ¿no? Entonces son 3 cosas que tenemos que considerar: el anclaje, el par de fricción y si es semi-restringida o restringida o no restringida. Yo voy por la no restringida, que es la de Bryan, o la semi-restringida como la Movisy, o una restringida como la Discoserve o la Prodigy, ¿no? Pero ahí está esa tablita que nos ayuda mucho también para poder seleccionar y sobre todo pues el costo del implante. Gracias, maestro. Pues yo creo que aquí algo del que por qué se deja de hacer artroplastias, maestro, es, bueno, cuando la artroplastia cervical nace de la artroplastia de rodilla. Yo creo que ya todo el mundo sabemos esa parte. Y hacen como la misma tecnología para poder adaptarla acá. Cosa que cuando vienen las primeras, la primera generación de este tipo de prótesis, como es la que están comentando, digo, aquí no hay conflicto de interés, la ProDisc, si ven, tiene un quillaje muy grande. Y hubo algo que se publica en los artículos que dicen, ¿por qué fusionar si podemos preservar el movimiento? Y de ahí nos agarramos y pam, vamos agarrándonos, cosa
que lo tomamos a mal. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer artroplastias multinivel y empieza el problema biomecánicamente de la columna cervical por tanto nivel. La otra es ¿qué pasa cuando teníamos una prótesis de primera generación y teníamos un problema o sea, que estaba alterando todo y que estaba creando más dolor y que tú tenías que retirarla? ¿Qué era lo que pasaba? Corpectomías. Tenías que hacer corpectomías para poder retirar ese tipo de artroplastia cervical con las de primera generación. Eso también está bien descrito y los metaanálisis es lo que te dicen. Entonces, al momento de cambiar de un movimiento en artroplastia y que cuando hay un problema la tienes que retirar, se convierte en una corpectomía, porque si no, no las podías retirar, ¿sí? Era extremadamente complicado por el grado de quillaje que llevaban superior e inferior, como la que acabamos de comentar. Entonces, pues se viene a esperar. Y ahorita los artículos que mandan hasta el momento que han salido es que tener cuidado, o sea, llévense esto, tener cuidado con hacer artroplastías multinivel. La otra es, pues esperemos, la segunda generación viene fuerte, esperemos la comparación de la fusión con las nuevas prótesis, con las nuevas cajas y con las nuevas de segunda generación. Hay una que está teniendo en teoría un boom, la M6C, pero bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, algún otro comentario sería de gran importancia? ¿Alguno de los fellow que quiera hacer alguna última pregunta para terminar con la clase del día de hoy, con el 7º Spine Webinar? ¿Algún otro comentario, maestro? Pues la verdad es que es un tópico muy interesante, puede ser un parteaguas para muchos de nosotros si en un paciente joven que no tenga artrosis y que tengas un estudio radiográfico AP lateral, las dinámicas es muy importante para poder saber si es un disco blando o un disco duro, por ahí lo que decía el doctor, ¿no? Si hay un osteofitos, ¿por cuál me voy, no? Porque ya hay cambios degenerativos y poder seleccionar bien a un paciente, creo que no es para todos, pero sí es considerable que sea para jóvenes y que este resultado haciendo esa curva, si en sus hospitales tienen la oportunidad, vamos, el doctor Sosa, un servidor, estamos ahí para poderlos asesorar, inclusive pues si nos invitan unas cervezas, pues vamos, ¿no? También. Pero lo que sí es que ustedes como jóvenes, creo que ahí está la oportunidad, vean las bondades que tienen las prótesis y creo que va a haber un momento en que van a dominar la curva y es igual que poner una caja, casi es los mismos pasos, pero tenemos que tener bien centrada la prótesis. Si no la tenemos bien centrada, entonces no va a trabajar de manera mecánica y ahí es cuando le decía a los fellow del hospital que a veces la prótesis te gana en el arranque, en la salida de la cirugía te gana porque no le pones collarín, no necesitas tanta analgesia, el paciente se puede recuperar mucho más rápido, integrarse inclusive a su trabajo y la caja o la fusión te tarda más en ese despegue o en ese arranque, va lenta, pero con el paso del tiempo, lo decíamos a 4, 6 o más años, creo que la prótesis pudiera tener, no tanto ella alguna falla, sino los segmentos adyacentes o el mismo comportamiento biológico, osteogénico de ese cuello, de esa columna cervical,
nos lleve a que esa prótesis a futuro trabaje como una fusión. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, doctor Reyes, te mandé por ahí a tu vía celular, te mandé tu reconocimiento, te agradezco mucho, te agradezco mucho el maestro y pues yo creo que todos los que estamos aquí te agradecemos, la verdad, muy buena ponencia, aprendimos mucho y pues los esperamos el próximo lunes, cualquier informe lo seguimos dando por el chat. Y estamos nuevamente comentando, ojalá y se siga uniendo gente a querer dar pláticas. Les vuelvo a repetir, todos podemos aprender algo. Saludos y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches por su atención. Hasta luego, muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches, Sosa. Buenas noches Buenas a noches, todos. maestro. Hasta luego.